nos hablas hoy? Buenos días, Miguel Ángel. Saludos a todos los radioescuchas. Hoy vamos a hablar de un mexicano que nos dejó una gran obra, tanto de política como de temas que tienen que ver con la organización del Estado. Jesús Reyes Heroles, Miguel Ángel, ahora radioescuchas, fue un mexicano que tuvo esa doble combinación rara en un intelectual. Es decir, alguien que hizo una gran reflexión sobre los problemas sociales de México, pero que también hizo una gran actuación. Es decir, en su labor de funcionario público pudo combinar lo que él pensaba con lo que él ejerció en el desempeño de su labor en diferentes puestos en el gobierno federal. Él llegó a México a ejercer su trayectoria y su calidad exactamente donde ocupaba nuestro país la directriz adecuada para poder conducir en forma pertinente a nuestro México en los años 50, 60, 70. Él escribió, Miguel Ángel, varios libros que yo le recomiendo ampliamente, como Tendencias Actuales del Estado, La Carta de La Habana, Acuerdo Arancelario General, Actualidad y Perspectiva, El papel del Estado en el desarrollo económico y su restauración rumbo al tercer camino, Economía y Política en Liberalismo Mexicano, y el liberalismo mexicano, que lo hizo en tres temas, en tres tomos, Miguel. Y de este precisamente me quiero ocupar. Se ha discutido durante los últimos 30, 40 años el tema del liberalismo. ¿Qué es esta parte del liberalismo social en donde Reyes Heroles desde 1950 o 60 lo puso en la mesa de la discusión, en las aportaciones intelectuales y en los documentos que se estaban escribiendo, tanto en el área de gobernación como en educación pública, como en el sistema de partidos? Recordemos que él fue el que promovió la primera reforma política más importante en los años 70, en el 79, esa reforma política que permitió que los partidos políticos nacionales tuvieran espacios en las cámaras de representación popular. Y esa parte es lo que él llamaba ese liberalismo, es decir, esa oportunidad que deberían de tener o deben de tener todos los actores políticos para expresar en forma ordenada, pacífica y también en un proceso de democratización las opiniones, para que saliera y para que resultara la mejor política pública en este liberalismo social, en donde todas las voces son escuchadas, en donde se pone en manos del Estado una serie de propuestas en cuanto a que el Estado debe de ser un órgano que sí interviene en diversos aspectos del país para poder regular y controlar las diferencias que existen en un México tan desigual, pero también un Estado que permite que los diversos actores políticos, económicos y sociales puedan desarrollar sus expectativas de crecimiento para poder lograr igualar y lograr cerrar la brecha de la distancia tanto intelectual, que la señalaba con los promedios educativos, como la distancia económica, que la medía muy bien con el ingreso per cápita y el tema de los ingresos familiares. Reyes Heroles, Miguel Ángel, fue un intelectual práctico que en este tema del liberalismo escribió en estos 3 libros esa oportunidad que deberíamos de tener de encontrar el mejor modelo del país. Siempre estuvo proponiendo modelos del país en un sentido en donde él hacía y recogía pues los grandes pensamientos de los griegos, también de los romanos, pero también de los intelectuales ingleses, estadounidenses, franceses, y también de muchos de los intelectuales mexicanos que siempre en sus discursos, hay un libro de discursos de él que dio por todo el país, siempre recogió los mejores pensamientos de los liberales, de los revolucionarios,
y de los intelectuales de la primera 2-3 décadas del siglo XX. Es decir, Reyes Heroles siempre promovió en sus discursos y en sus escritos los pensamientos liberales mexicanos e internacionales. Por eso es la recomendación del día de hoy, Miguel, que para entender a México y para entender este tema del liberalismo, en cuanto a lo que debe de hacer el Estado, cuáles son los actores que deben de estar siempre pendientes de participar en la organización de un Estado, de la familia, de la propiedad privada, del tema de las empresas paraestatales, de la relación con Estados Unidos, de la relación del pacto federal entre los estados, del tema de las leyes de ingresos, de los presupuestos, de los temas que tienen que ver con la gobernabilidad, de los ejes rectores de un país en cuanto a los temas sensibles, como son los temas de seguridad nacional. Todo esto, Reyes Heroles, en el liberalismo, en su propuesta, en su doctrina del liberalismo mexicano, nos dejó esas enseñanzas de poder encontrar el justo medio entre lo que es la participación ciudadana, la organización del Estado, el Estado abriendo los espacios para que la sociedad participe, pero también siendo muy vigilante de que los indicadores sociales, políticos y económicos no se desborden y puedan lograr lo que él llamaba el desarrollo estabilizador, el poder lograr los equilibrios que son complejos en un país tan distinto, tan desigual, con muchas regiones, con muchos lugares tan disímbolos, pero que tienen los símbolos que nos unen del himno nacional, de la bandera, de la propia historia, Miguel. Cómo poder conjuntar esta raigambre, pues, tanto de ideas, de propuestas, en un país que le tocó ver ya después de 40 años de Revolución Mexicana, y donde se estaba encontrando con un mundo que se abría a la competitividad. Le tocó ver y analizar el tema de la entrada que tenía que hacer México a la competitividad en el mundo en el 85 con la entrada de México al GATT, y nos dejó en esta historia del liberalismo esa posibilidad de encontrar en las empresas y en los gobiernos la forma de podernos coincidir y poder tener una visión conjunta, Miguel, para un país pues que todos deseamos que sea mejor para todos. Por eso este domingo la recomendación es que lean los libros de Jesús Reyes Heroles, como uno de los historiadores, de los académicos, de los intelectuales más prolíficos del país, y que logró no solamente con su pensamiento modificar al país, sino con su actuar, con su acción, hacer buenas obras y buenos legados para el bien de México. Ese es el comentario y la recomendación del día de hoy, Miguel Ángel. Ramiro, pues te agradezco mucho tu comentario esta mañana.